cómo Dios sana tu mente cuando todo parece perdido. ¿Y si tu peor enemigo no fuera lo que te hicieron, sino lo que sigues pensando? Si en este momento sientes que tu cabeza es un campo minado de recuerdos, culpas y susurros que no te dejan dormir, no estás solo. Hoy quiero hablarte como alguien que ha visto a muchas personas pelear por su propio pensamiento, y como pastor que cree que Dios puede y quiere sanar la mente cuando todo parece perdido. Pero antes de seguir, escribe en los comentarios: Señor, limpia mi mente, hazlo ahora como un acto sencillo de fe. Nara siempre tuvo manos que trabajaban y una sonrisa que escondía la tormenta. En la iglesia era de las primeras en llegar y de las últimas en irse. Cocinaba para los necesitados, acogía a jóvenes en crisis y cuidaba del anciano del pasillo. Desde fuera, su vida parecía ordenada. En su interior, sin embargo, una repetición constante la devoraba. Reproches, escenas del pasado, imágenes que le llegaban sin invitación y una voz interior que le decía que no era suficiente, que era culpable, que siempre iba a fallar. Empezó con pequeñas dudas. Luego vinieron las noches de insomnio, en las que la oración sonaba como una vieja canción sin fuerza. Oraba, leía pasajes, buscaba consuelo en himnos, pero los pensamientos volvieron como gotas que perforan una piedra. A veces, en la oración, llegaba a creer que Dios no la escuchaba. Otras veces, sentía culpa por sentir eso, como si su lucha mental fuera, en sí misma, otro pecado. Un día recibió una carta de una amiga que le habló de una mujer sabia que vivía en la ciudad. No una curandera, no un gurú, sino alguien que escuchaba historias rotas y enseñaba a ordenar la mente. Nahara dudó. ¿No era acaso lo espiritual lo único que necesitaba? ¿No debía bastar la fe? Pero siguió la intuición y pagó el autobús hacia una ciudad que olía a lluvia y ventanas encendidas. La ciudad le recibió con su ruido habitual, claxones que parecían conversaciones agredidas, vendedores que gritaban ofertas, luces que no se apagan nunca. Llegó a una casa pequeña con plantas en las ventanas, una puerta de madera y un timbre que sonó como si rompiera una capa de silencio. La mujer sabia la recibió en la cocina con una taza de té y una mirada que no buscaba adornos. Veía lo roto y no se asustaba. «Cuéntame», dijo la mujer, «no hace falta adornar nada». Nahara habló como quien saca un nudo antiguo. Cada frase era una hebra del mismo problema. Habló de las imágenes que regresaban, de la voz que la acusaba, de la sensación de que su mente era una habitación donde alguien había volcado basura y se había marchado. Habló de oraciones que no cambiaban nada y de la vergüenza que le impedía contar a sus amigas. La mujer la escuchó sin interrumpir y al terminar dijo algo simple y directo: «Tu mente está llena de basura y la basura atrae huéspedes». Esas palabras rasgaron a Nahara. En su corazón resonó la parábola de Jesús sobre el espíritu inmundo que vuelve a una casa barrida y adornada y encuentra el lugar vacío. Vuelve con otros 7 más malos que él, y la condición final de esa casa es peor que la primera. Mateo 12, 43-45. La mujer no habló de demonios ni de éxitos dramáticos. Habló de espacio. Si limpias pero no llenas, lo que vuelve puede ser peor. Si quitas un pensamiento destructivo y dejas silencio, ese hueco puede ser ocupado por otros pensamientos igual de dañinos. No se trataba solo de expulsar, sino de reemplazar. ¿Cómo se limpia una habitación?, preguntó Nahara, agarrando la taza como si fuera un ancla. «Sacando la basura», respondió la mujer. «Si solo mueves la basura de un rincón a otro, la habitación sigue sucia. Si no la sacas, volverás a tropezar con ella. Primero identificas lo que sobra, recuerdos que no sirven,
juicios que no te pertenecen, palabras que otros te lanzaron y que te hiciste tuyas. Luego sacas eso a la luz para que se pueda quemar o tirar. Y al final llenas la casa con algo bueno. Esa frase, llenarla con algo bueno, fue para Nahara como una puerta que se abría. En su mente, durante años, había intentado expulsar lo que le hería con fuerza de voluntad. Había dado largas carreras, había ayunado, había orado con lágrimas. Nada parecía suficiente porque, como la mujer explicaba, no bastaba con mover la suciedad de sitio. Era necesario un plan para que la habitación se mantuviera limpia. La mujer dejó una lista de principios sobre la mesa. Palabras escritas con tinta rápida, como quien deja instrucciones para un jardín que necesita cuidados. No eran fórmulas mágicas, eran pasos concretos, prácticos, aplicables. Nahara los miró con cierta incredulidad. ¿Cómo podría aquello transformar años de pensamiento compulsivo? La mujer sabia habló en voz baja, como quien no quiere espantar lo que empieza a brotar en alguien. Primero, identificar. Si no nombras la basura, seguirás viviendo con ella. Segundo, confrontar con la verdad. Toda mentira sostenida necesita ser enfrentada por una verdad más grande. Tercero, reemplazar. No vale solo callarla, hay que poner otra cosa en su lugar. Cuarto, llenar el espacio con práctica, hábitos, lecturas, comunidad, oración intencional. Y quinto, perseverar. Las cadenas no se rompen de una vez. La conversación se apoyaba en imágenes cotidianas. La mujer no le habló solo de espíritu, le habló de costumbre, le habló de memoria como camino con surcos. Cada vez que pasas por un pensamiento, se hace más hondo y es más fácil volver. Se refería a algo que la ciencia después llamaría neuroplasticidad, pero ella lo describía con palabras sencillas, los surcos del pensamiento. Nahara sintió que por primera vez alguien le ofrecía una metodología que no la condenaba por fallar. Había compasión, sí, pero también una llamada a la disciplina. La sanidad no era un mérito personal que la eximiera de la lucha, sino un proceso en el que necesitaba participar. Era una coobra con Dios. En el camino de regreso a casa, las imágenes que la acosaban episódicamente se presentaron, como siempre. Pero ahora llevaba en la bolsa una hoja con 5 verbos que la mujer le había dejado. Identificar, confrontar, reemplazar, llenar, perseverar. Cada vez que una de esas imágenes aparecía, Nahara intentaba nombrarla en voz baja. A veces la voz se quebraba, a veces solo logró un «eso no es mío» susurrado. Y sin embargo, algo nuevo había empezado, un movimiento consciente. Esa primera semana fue un desastre a medias, no porque nada cambiara, sino porque todo comenzó a ser visible. Identificar implicó llorar frente al espejo mientras escribía en un cuaderno las frases que le repetía el pensamiento intrusivo. Frases peores que palabras: te engañaron, no sirves, nunca vas a ser madre, ¿qué iban a pensar si supieran lo que hiciste? Ponerlas en papel fue como sacar bolsas de basura de una casa vieja. Al principio el olor parecía más intenso, pero era el primer paso para que el aire volviera a correr. Una noche de madrugada abrió el cuaderno y leyó lo que había escrito. Una lista de acusaciones. Sintió vergüenza y casi rompió el papel. Recordó a la mujer sabiendo decir: «No escondas, Nahara, lo que no se nombra te domina». Y entonces escribió también versículos cortos junto a cada frase, pequeñas antorchas frente a las sombras. Al lado de «no sirves», escribió Filipenses 4:8 en palabras sencillas. Fija tus pensamientos en lo noble, lo verdadero, lo justo, lo puro. No era una fórmula mágica, era una puerta hacia otra mirada. En el proceso aprendió a distinguir 2 tipos de pensamientos, los que eran avisos útiles: esto me lastima,
necesito poner límites. Y los que eran ataques que no buscaban tu bien, sino tu ruina. Los primeros pedían discernimiento, los segundos pedían contención. Para los ataques, la mujer le había dado una instrucción concreta: nombrarlos y confrontarlos con una verdad bíblica que darte, repetirla hasta que esa verdad no fuera solo un enunciado, sino una experiencia. Nahara probó algo más. Grabó su voz leyendo promesas y oraciones y las escuchaba en el autobús, en la fila del mercado, cuando la ansiedad aumentaba. Al principio, la voz de su propia grabación le resultaba rara, casi ofensiva por su candidez. Aún así, lo hacía. Al cabo de 2 semanas, empezó a notar que al menos una de las voces en su cabeza ya no gritaba tanto. Era como si alguien, desde fuera, añadiera una nota más alta que el rumor. No voy a decir que todo mejoró de inmediato. Hubo días negros en los que la culpa volvió con furia, donde la oración se sentía inútil y la desesperanza abría su boca con promesas de derrota. Y allí fue donde la mujer le recordó otro principio vital: no avergonzarse por recaídas. La gracia no limpia la responsabilidad, pero sí es el combustible que te permite volver a empezar sin culpa paralizante. Caer no te hace menos amada, le dijo. Volver a levantarte, sí. En la comunidad de su iglesia, algunos notaron un cambio sutil. Nahara asistía a las pequeñas reuniones de oración, pero ahora traía anotaciones, versículos pegados en la cartera, grabaciones en el móvil. Empezó a pedir a una amiga que orara con ella a la hora más difícil del día. La mujer sabia le había dicho que la disciplina personal necesitaba un anclaje relacional. La sanidad se sostiene en comunidad. En una de esas reuniones, un hermano habló de Romanos 12:2. No conformaros a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. No es un mandato técnico, es una invitación a un proceso. Nahara lo oyó y sintió que ese pasaje le daba nombre a lo que hacía. No se trataba simplemente de resistir pensamientos, sino de renovar. No era la mente la que debía trabajar sola, era ella con Dios, dándole a cada pensamiento una pauta nueva hasta que la pauta antigua se desgastara. La transformación fue lenta pero real. A veces, cuando una imagen le asaltaba, podía detenerse y decir, por ejemplo: esa imagen no define mi valor. Soy hija del Padre. No siempre funcionaba, pero era un inicio. A veces la verdad bíblica no desvanecía la imagen, pero la reducía, la hacía menos mandataria. En paralelo, Nahara empezó a entender que no todos los pensamientos requieren la misma estrategia. Algunos pedían límites: cortar contacto con quienes alimentaban la mentira, eliminar cuentas que le recordaban una comparación constante, decir no a situaciones que disparaban culpa. Otros pedían reposición, llenar el tiempo con lecturas edificantes, música que fortaleciera la esperanza, conversaciones que trajeran luz. Y algunos pedían ayuda clínica. La mujer sabiamente le dijo que si alguna noche el peso era insoportable, buscar asistencia profesional y pastoral no era señal de poca fe, sino de sabiduría. La sanidad integral se alcanza con manos diversas. Hubo una ocasión en la que Nahara se encontró recordando una humillación del pasado y su cuerpo respondió con náuseas. Se dirigió a la ventana y miró la calle. Un niño jugaba con una pelota, mientras una anciana barría la acera con tanta calma que parecía que barrer era un ritual que lo sanaba todo. Nahara pensó en los surcos del pensamiento y en cómo cada paso consciente era, de alguna manera, una pala que removía tierra compacta. Respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo dijo una oración que sonó más como una declaración que como súplica. Señor, no voy a vivir esta mentira hoy. Esa noche no se fue la culpa por arte de magia, pero nació en su interior una certeza pequeña.
como una semilla. No estaba condenada a repetir el mismo ciclo hasta el cansancio. Dios podía y quería participar en el trabajo de limpiar la casa interior. La historia de Nahara no es una excepción, es un espejo. Te ves en ella, te parece que tus pensamientos hacen fila para entrar a una habitación que nunca vaciaste. Entonces la pregunta ya no es si Dios puede sanar tu mente cuando todo parece perdido, sino cómo vas a permitir que Él lo haga de manera real y cotidiana. Antes de seguir con los pasos específicos, quiero que visualices tu propia habitación mental. ¿Qué hay en el suelo? ¿Qué olor desprende la basura que ya no miras? ¿Quiénes son los huéspedes que se han acomodado? Haz ese inventario en silencio. Si puedes, abre tu teléfono y anota 3 pensamientos que te persiguen desde hace más de 6 meses. No juzgues, solo observa. Mientras haces eso, recuerda que hay varios niveles en lo que ocurre en tu interior. No es solo espiritual. Hay una biología que responde a repetición y hábito. Cada vez que repites un pensamiento, tu cerebro refuerza esa vía. Es por eso que la repetición de verdades, no como un mantra vacío, sino como una práctica sostenida en la palabra, tiene poder transformador. No porque la técnica sea mágica, sino porque Dios usó la creación misma, incluida nuestra capacidad de formar nuevas conexiones cerebrales para renovarnos. Nahara llegó a un punto en el que estaba dispuesta a hacer algo que hasta entonces le daba miedo: ser metódica. No podía conformarse con levantar de vez en cuando la alfombra y soplar el polvo. Necesitaba un plan que combinara oración, verdad bíblica, prácticas repetidas y comunidad. En una libreta empezó a trazar su propia rutina. Cada mañana, 5 minutos para leer un pasaje y escribirlo con sus palabras. Por la tarde volver a escuchar sus grabaciones de promesas. Y antes de dormir, revisar la lista de pensamientos que había identificado, confrontarlos con una verdad y anotar cómo se sintió. Esa disciplina no la transformó en un ser perfecto. Siguió teniendo recaídas, pero la diferencia fue que ahora, al caer, sabía cuánto tardaría en ponerse de pie. Menos días, menos vergüenza, más claridad sobre qué pasos seguir. La disciplina no eliminó la fragilidad, la puso en un marco donde la gracia podía operar con eficacia. La mujer sabia le advirtió, sin embargo, sobre un peligro real. Si tras limpiar te quedas en silencio, si no llenas la casa con la palabra y con la comunión, corres el riesgo de que lo que vuelva sea peor. Esto resonaba con la advertencia de Jesús en Mateo 12:43-45, que no habla de fórmulas mágicas, sino de la necesidad de un reemplazo verdadero. No basta expulsar, hay que invitar al espíritu, a la palabra, a hábitos que edifiquen. Al cabo de un mes, en una reunión, Nahara contó su experiencia con palabras temblorosas. No quiso teatralizar nada. Simplemente dio testimonio de que había comenzado a ver cambios. Pensamientos menos dominantes, noches menos intranquilas, la capacidad de reír con más libertad. Otros se acercaron con preguntas y con historias propias. La comunidad, que a veces juzga, esta vez acogió. Y en esa acogida, Nahara descubrió otra verdad. La sanidad, que pide persistencia, se acelera con la compañía. Con todo, quedaba un punto que la mujer había nombrado, pero que Nahara aún no sabía cómo enfrentar del todo. La raíz. Decir, esto no es mío, es valiente, pero a veces la raíz está enterrada muy abajo. Detrás de un pensamiento intrusivo puede haber una herida antigua, una traición o un patrón de relación que requiere más que afirmaciones. En esos casos, la mujer le sugirió trabajo más profundo: terapia, confesión con un guía, ejercicios de memoria orientada por un profesional. La fe no se opone a la ciencia, la acompaña.
Una tarde, mientras organizaba los papeles y las notas, encontró una carta que no recordaba haber escrito. Una carta que había dirigido al pasado, contándole a su yo más joven cómo había sido soportar la humillación. La leyó con voz entrecortada y lloró. En la carta puso nombres, fechas, aquello que nunca había dicho en voz alta. Fue un acto de liberación, y al mismo tiempo un paso peligroso. Sacar la basura muchas veces requiere que vuelvas a tocar lo que te dolió. Pero si no lo tocas, no podrás cerrarlo bien. La historia puede detenerse ahora en este punto. Nahara ha aceptado trabajar, ha empezado a identificar, a confrontar, a poner verdades junto a cada acusación. Ha dado los primeros pasos para reemplazar hábitos y busca comunidad. Pero las raíces siguen ahí, en la tierra húmeda bajo el suelo, y la gran pregunta que la acompañará en lo que viene es esta: ¿cómo cerrar bien una casa que estuvo abierta tanto tiempo? ¿Cómo hacer para que lo nuevo no sea solo circunstancial, sino permanente? Si te ves reflejado en Nahara, si esa sensación de que todo está perdido te acompaña, hay una promesa que quiero que lleves como una linterna. Dios no rehúye las casas rotas. Él entra en las habitaciones sucias, pero no solo para barriendo. Entra para quedarse, para enseñar a barrer y para llenar con vida. La sanidad que propone no es una limpieza instantánea y espectacular, sino un proceso paciente y transformador. En las siguientes horas, después de su encuentro con la mujer sabia, Nahara se sentó en la penumbra de su habitación con una lista de pensamientos delante. Alzó la pluma. Iba a comenzar por el primer verbo: identificar. Pero justo antes de escribir la primera palabra, una voz interior, esa que tanto la conocía, murmuró: ¿de verdad vas a cambiar? ¿Y si todo esto solo es una ilusión más? Nahara cerró los ojos. Inspiró hasta sentir el pecho expandirse, y por primera vez no huyó de la voz. En vez de eso, pronunció en voz baja la verdad que había aprendido. Esto no es la última palabra. La pluma tembló. La lámpara proyectó una sombra en el papel. Nahara empezó a escribir. La pluma tembló y la tinta empezó a hacerse con las palabras que por años habían estado escondidas. Aquella noche, mientras la lámpara proyectaba un óvalo de luz sobre el cuaderno, Nahara escribió el primer pensamiento con claridad: no sirvo. Lo dejó escrito, miró la frase y sin dramatizar, al lado escribió un versículo en sus palabras: Dios me creó con propósito. Soy valiosa en sus ojos. Paráfrasis de Filipenses 4:8, aplicado a su situación. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero en esa práctica hubo un acto de guerra. Nombrar para expulsar la sombra y poner una luz en su lugar. Los días que siguieron fueron un campo de pruebas. Identificar no fue suave, implicó volver a tocar heridas, admitir vergüenzas y aceptar la incomodidad de no ocultar lo que dolía. Confrontar supuso palabras firmes frente a la mentira, no con orgullo, sino con la autoridad de la verdad que había sido probada y proclamada. Reemplazar exigió repetir hasta que la nueva voz se acostumbrara a sonar más fuerte. Llenar la casa fue crear espacios de verdad, música que no humillaba, lecturas que edificaban, amigos que no juzgaban y prácticas que anclaban la esperanza. Con el tiempo, aquellas rutinas se hicieron menos extrañas. Empezó cada mañana diciendo en su cuaderno 3 verdades que quería que gobernaran su día. Antes de salir de casa, repitió una declaración corta: no soy lo que pensé, soy quien Dios dice que soy. Al principio, la frase sonaba a ensayo. A las 3 semanas ya sonaba a defensa. Esa defensa fue, en términos prácticos, disciplina. Repetir hasta que la repetición moldeara la ruta del pensamiento. Es importante que entiendas algo aquí con claridad. La sanidad no fue una sustitución instantánea de pensamiento por pensamiento.
No había un interruptor que, al tocarse, expulsara todas las imágenes. Lo que ocurrió fue un cambio en el clima. La verdad se volvió más frecuente y poderosa. Las viejas voces no desaparecieron de golpe, pero perdieron su monopolio. Esa es la manera amable, paciente y real en la que Dios obra muchas veces, transformando procesos, no simulando resultados. Permitidme ahora ser claro y bíblico sobre algo que ya tocamos. La mente es un territorio valioso y vulnerable. Pablo escribe a los romanos que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados mediante la renovación de la mente. Romanos 12:2. No es un mandato frío, es una invitación a permitir que la manera de pensar sea moldeada por una verdad mayor. Filipenses 4:8 nos da la brújula práctica. Pensar en lo verdadero, respetable, justo, puro, amable y digno de alabanza. Mateo 12:43-45, la advertencia de Jesús sobre la casa vacía no es un texto para asustar, sino para enseñar que expulsar sin llenar deja un vacío aprovechable por lo que es peor. Y Efesios 6:17 habla del yelmo de la salvación, una imagen de protección para la mente, como si dijera que tu mente necesita una defensa activa, no pasiva. Proverbios 23:7. Recuerda que como piensa en su corazón, así es. No en un sentido determinista, sino en la constatación de que el pensar influye en el ser. Estas escrituras no son fórmulas mágicas, pero sí mapas. No prometen inmunidad, pero sí dirección. Y esa dirección se puede traducir en prácticas precisas. Si estás aquí porque sientes que todo está perdido, quiero darte un plan que puedes empezar hoy. Uno que Nahara aprobó y que otros han seguido con fruto. No es un atajo, es un camino. Primero, identificar. Haz un inventario. Toma un cuaderno o una nota en el móvil. Anota 3 pensamientos que te persiguen con frecuencia. No juzgues, no eches gasolina a la culpa. Escribe. Me siento inútil cuando... o me repito que nunca. Pon fechas si puedes, y describe la sensación física que acompaña ese pensamiento. Esto trae la oscuridad a la luz, y la luz hace que lo oculto pierda poder. Segundo, confrontar. Frente a cada pensamiento, escribe lo que es mentira en él y la verdad que lo contradice. No te quedes en generalidades, busca un versículo que lo toque. Por ejemplo, si tu pensamiento es «no valgo», responde con una verdad bíblica. «Soy amado y creado a imagen de Dios», reflexionando Filipenses 4:8 y los textos de creación. Si tu pensamiento es acusador, usa la escritura que te recuerda la gracia. No inventes teología, usa textos en su contexto. Si no sabes dónde buscar, comienza por Filipenses 4:8, Romanos 12:2, Salmo 139, Efesios 1 y 2. Escribe el versículo con tus propias palabras para que penetre tu lenguaje. Tercero, reemplazar. Cada vez que el pensamiento aparece, pronuncia la verdad que has escrito. Hazlo en voz baja, en tu mente o en voz alta en el coche o cuando estés solo. Graba esa verdad en tu teléfono y escúchala repetidamente. La repetición no es un truco, es el modo en que el cerebro forma nuevas rutas. En términos sencillos, cuando repites una verdad, tu cerebro comienza a crear un camino por donde esa verdad fluye con más facilidad. Con el tiempo, la vieja ruta, la que alimentaba la vergüenza, queda menos transitada. Esto es lo que la ciencia llama neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizarse por la práctica. No lo uses como una palabra elegante, úsala como promesa práctica. Si haces diariamente pequeñas acciones, el circuito cambia. Cuarto, llenar. No esperes que el reemplazo sea suficiente si la casa queda vacía. Llena tu día con voces que refuercen la verdad. Lecturas devocionales, música que te edifique,
Podcasts que enseñen con sabiduría. Personas que te recuerden quién eres. Haz un inventario de lo que te consume y empieza a reducirlo. Menos scroll que compara, menos emisiones que juzguen, menos conversaciones que alimenten la duda. Sustituye tiempo en redes por 10-20 minutos de lecturas edificantes, por lecturas de salmos, por memorizar un versículo cada semana. Coloca versículos en lugares estratégicos: el espejo del baño, la puerta de la nevera, la pantalla del móvil. Haz de la verdad un paisaje cotidiano. Quinto, perseverar. La disciplina cotidiana no es una imposición legalista, es el modo en que la gracia se instala. Habrá recaídas. Cuando lleguen, no te avergüences hasta paralizarte. Levántate con un plan. Revisa tus notas, vuelve a repetir la declaración, pídele a alguien de confianza que ore contigo por la noche. La gracia te permite volver a empezar sin que tu pasado sea un peso que anula el presente. Permíteme dar ejemplos concretos de prácticas que puedes integrar ya mismo. No son listas frías, sino actos que han ayudado a personas como Nahara. Haz un minuto de inventario 3 veces al día, a las 9:00, a las 15:00 y a las 21:00. En cada uno, anota en una app o cuaderno un pensamiento que haya llamado tu atención en la última hora. Si aparece uno negativo, escribe la versión bíblica para confrontarlo y una acción concreta para contrarrestarlo. Respirar, leer el versículo, llamar a tu amigo de contención. Graba audios de 60 a 90 segundos en los que leas las promesas que necesitan ser reclamadas en primera persona. Por ejemplo, soy perdonado, no soy definido por mis errores. Tengo un propósito hoy. Escucha esos audios en el transporte, al cocinar, al caminar. Crea un kit de emergencia para los momentos de crisis, una lista de 3 versículos breves que te anclen, un nombre de una persona de confianza a quien llamar, una canción que te calme y la instrucción de respirar 4-4-4, inspirar 4 segundos, sostener 4, exhalar 4, hasta que la crisis baje de intensidad. Estos pasos sencillos ayudan cuando la mente quiere devorar el presente con imágenes del pasado. Establece límites con relaciones y tecnología que alimentan la narrativa negativa. Si hay cuentas, grupos o personas que te hacen sentir mal, pon distancia. Decir no es un acto de amor propio y obediencia a la verdad. A veces, la sanidad requiere cortar lo que reaviva la herida. Busca compañía intencional. El proceso no está diseñado para la soledad. Encuentra 2 o 3 personas en quienes confiar, no para contar todo sin criterio, sino para establecer rendición de cuentas y oración. Comparte con ellas tu plan y pídele a alguien que te llame la primera semana a la hora en que sueles caer. La comunidad no sustituye la responsabilidad personal, pero la fortalece. Si algunas heridas son profundas, busca ayuda profesional. La fe y la terapia no se excluyen, se complementan. Un terapeuta cristiano o un profesional competente puede ayudarte a trabajar raíces que necesitan más herramientas que las que la práctica devocional por sí sola puede ofrecer. Pedir ayuda demuestra sabiduría, no falta de fe. En este punto, conviene explicar brevemente la relación entre la neurociencia y la espiritualidad para que no creas que estamos mezclando cosas sin fundamento. La neuroplasticidad es el término que usan los científicos para describir la capacidad del cerebro de cambiar su estructura y funcionamiento con la experiencia. Cada pensamiento, cada repetición, cada emoción deja una huella. Si la repites, esa huella se hace camino. Si la cambias, construyes otro camino. Esto no deshumaniza la experiencia espiritual, la confirma. Dios creó una mente que puede renovarse. Por tanto, la repetición de la verdad no es una manipulación psicológica vacía, sino una práctica mediante la cual te dispones a recibir la obra de Dios en tu mente. Volvamos a Nahara.
Su práctica cotidiana fue ajustándose. Hubo ocasiones en que parecía retroceder 2 pasos por cada uno que avanzaba. Una tarde, tras una discusión con una persona que la había criticado, se vio volver a las mismas imágenes que la habían perseguido por años. Se sintió derrotada y por un instante pensó que todo el trabajo había sido en vano. Sin embargo, ya tenía un anclaje, una amiga con la que había quedado en ponerse un mensaje de comprobación. Abrió el teléfono, escribió «Me siento débil hoy» y recibió al instante una respuesta que decía «Te acompaño, oraremos ahora». No fue una reparación instantánea, pero sí un sostén que le permitió no aislarse. Llamó a su amiga, rezaron juntas y tras colgar pudo volver a sus notas, releer lo que había escrito y decir en voz alta la verdad. Esto no es la última palabra. Unos meses después, en una pequeña reunión comunitaria, habló brevemente de cómo había aprendido a identificar y reemplazar. No buscaba protagonismo. Su testimonio fue una invitación. Al final de la reunión, una joven se acercó con los ojos llenos de lágrimas y le dijo, «Cuando escuché lo que dijiste, me vi. ¿Me enseñarías cómo hacer mi lista?» Nahara, con la voz que ahora tenía más calma, le ofreció su cuaderno y le explicó paso a paso. No se convirtió en maestra profesional, pero sí en testigo y acompañante. Esa escena resume un principio crucial. La sanidad individual siempre tiene una dimensión comunitaria. Lo que nos libera no es solo lo que hacemos en secreto, sino lo que compartimos y sostenemos unos a otros. Es crucial, además, que no confundas la disciplina con la autosuficiencia. La práctica diaria no pretende sustituir la dependencia de Dios. La pretende encauzar. Mientras trabajas en identificar y reemplazar pensamientos, pide al Espíritu Santo que te acompañe. Pide discernimiento para ver qué pensamientos vienen a decirte algo útil y cuáles solo buscan derribarte. Pide humildad para aceptar ayuda. Pide fortaleza para mantener límites. Pide persistencia cuando la fatiga aparezca. La oración consciente no es un complemento opcional. Es el motor que transforma la repetición en encuentro. Hablemos ahora de algunas resistencias comunes y cómo responder a ellas con ternura y verdad. Resistencia 1. Tengo miedo de nombrarlo. ¿Y si al llamarlo por su nombre lo legitimo más? Nombrar no es legitimar, es tomar control. Cuando una sombra queda anónima, dicta la vida desde la clandestinidad. Traerla a la luz te permite juzgarla a la luz de la palabra. Por eso escribir y pronunciar tiene poder. No es magia, es verdad expuesta. Resistencia 2. ¿Y si esto es simplemente genética o química? Algunas luchas tienen componentes biológicos reales. Eso no desautoriza la dimensión espiritual ni la práctica. Simplemente llama a integrar recursos, oración, comunidad, disciplina y, cuando hace falta, intervención profesional. La fe sana en colaboración con la ciencia, no en oposición. Resistencia 3. He intentado antes y no funcionó. La diferencia está en la constancia y la estructura. No todos los esfuerzos se sostienen por falta de plan o compañía. Mantén una estructura sencilla, un ancla relacional y prácticas repetidas. Si fracasas, levántate. Cada intento enseña algo. Resistencia 4. ¿No es esto legalismo espiritual? Puede volverse así si lo haces para autojustificación. Pero cuando la disciplina nace de la gratitud y del deseo de conocer más a Dios y ser transformado por su verdad, se convierte en libertad. Vigila la motivación. Si persigues perfección para evitar la vergüenza, busca primero la gracia. Después de muchos meses, Nahara escribió una carta pública, no para ser leída en voz alta en un púlpito, sino para su propia comunidad, en la que dijo, con humildad, lo que había aprendido. No vine aquí para presumir una victoria. Vine a decir que la lucha es real,
pero que con pasos concretos y gente que te sostenga, la vida cambia. No prometo perfección, solo progreso. Esa carta abrió puertas. Personas se acercaron para preguntar cómo empezar. Otras expresaron desacuerdos teológicos, los cuales ella escuchó con respeto, y algunas confesaron que necesitaban ayuda profesional. En todos los casos, la comunidad reaccionó con cuidado. Quiero ahora darte un plan operativo que puedes imprimir y empezar hoy. No lo veas como una lista exigente, sino como un mapa que puedes adaptar. Mañana, al despertar, 5 minutos de lectura bíblica enfocada en un versículo elegido para la semana. Escríbelo con tus palabras en una libreta. Decláralo en voz baja 3 veces. Mediodía, 2 minutos de inventario. Anota un pensamiento que haya intentado agobiarte. Aplica la fórmula: nombrar, confrontar, reemplazar. Si no puedes en el momento, vuelve a ello en la hora siguiente. Tarde, 10-15 minutos de llenado. Lectura edificante, música que eleve, conversación breve con alguien que sepas que te sostiene. Noche, revisión breve del día. Escribe 3 cosas por las que estuviste agradecido. Repite el versículo de la semana y escucha una grabación de promesas que hayas hecho para ti. Mantenimiento semanal. Una reunión de rendición de cuentas con alguien de confianza. 30 minutos para revisar progresos, ajustar estrategias y orar juntos. Mantenimiento mensual. Evalúa si necesitas apoyo profesional y si procede, busca uno que respete tu fe. Si te falta acceso a terapia cristiana, busca organizaciones o líneas de ayuda en tu comunidad e involucra a tu pastor o mentor. Incluyo aquí una lista sugerida de versículos que muchas personas han usado para reemplazar pensamientos tóxicos. No es exhaustiva. Elige los que resuenen contigo y escríbelos en primera persona. Filipenses 4:8 aplicado. Elijo fijar mi mente en lo verdadero y noble hoy. Romanos 12:2 aplicado. Pido a Dios que renueve mi mente y me transforme. Salmo 139:14 aplicado. Soy maravillosamente creado, valgo porque Dios me hizo. Efesios 6:17 aplicado. Me cubro con el yelmo de la salvación, mi mente está protegida. 2 Corintios 10:5 aplicado. Traigo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Puedes adaptar cada versículo en una frase corta para tu bolsillo. Ahora, una advertencia pastoral. No uses esta enseñanza para culpar a quien sufre. Hay enfermedades mentales que requieren intervención médica. Si sientes ideas persistentes de autolesión, desesperanza profunda o pérdida de la capacidad para funcionar, busca ayuda profesional inmediatamente y no lo pospongas. La fe no sustituye la medicina, y la comunidad que te acompaña debe saber cuándo escalar a recursos clínicos. Volvamos a la escena de Nahara cerrando la casa. No fue en un gesto final grandioso, fue en muchas cosas pequeñas, en la decisión de no verificar cierta cuenta en redes, en la llamada a una amiga, en la grabación que su hijo escuchó mientras ella cocinaba y que terminó tarareando. Fue en la constancia que acumuló en semanas y meses. A veces la victoria fue simplemente que un día menos pensó en la humillación y un día más pudo reír con libertad. A veces fue sentarse con el cuaderno y no arrancar la hoja. Esas pequeñas resistencias son la formación de un nuevo carácter. Hay algo más que quiero que lleves al corazón: la presencia del Espíritu Santo. La transformación no es solo humana. Cuando Jesús ofreció el mandamiento de renovar la mente, habló en el marco de una comunidad transformada por el Espíritu. Cuando oramos por la mente, no estamos lanzando etiquetas mágicas, sino pidiendo que el Espíritu haga en nosotros lo que nuestras palabras y prácticas abren y sostienen. Pide su ayuda para recordar la verdad en momentos clave. Pide su consuelo cuando la noche pesa. Pide su valentía para poner límites cuando relacionamientos te dañan.
En este punto del camino, la mujer sabia le dio a Nahara una última instrucción práctica. Celebra las pequeñas victorias. No esperes una ovación para agradecer a Dios. Agradece cada gesto que te acerca a la libertad. Comer un desayuno sin que la culpa te domine, saludar a alguien sin esconderte, leer un texto sin retroceder a la vergüenza. Todo eso son pasos de sanidad. La gratitud es combustible para la mente renovada. La historia de Nahara encuentra su punto de inflexión cuando un día, varios meses después del cuaderno inicial, ella se encuentra en la plaza de su pueblo. Una mujer joven se acerca titubeante y le susurra: «Vi tu carta. ¿Me enseñas a hacer lo de la lista?» Nahara sonríe con una calma que antes no conocía y le entrega un bolígrafo. Le dice: «Escribe lo que te atropella primero. No importa si es un susurro, nombrarlo es el primer paso». Esa escena simple resume la novedad. De persona que solía ocultarse, Nahara ahora acompaña. Su experiencia no la hace insensible a la lucha de los demás, la hace empática y útil. Ahora, al cerrar esta enseñanza y regresar al motivo que nos trajo aquí, cómo Dios sana tu mente cuando todo parece perdido, quiero que recuerdes 3 verdades que resumen el camino. Primera verdad: la mente se puede renovar. No es una sentencia irrevocable. Romanos 12:2 no es solo un ideal, es una invitación al proceso donde Dios transforma. Segunda verdad: es un proceso que integra fe y acción. La dependencia de Dios y la disciplina humana se necesitan mutuamente. La oración es la llave que activa la gracia. La repetición y la práctica son los senderos por donde esa gracia camina. Tercera verdad: no estás llamado a hacerlo en soledad. La comunidad, la palabra, la disciplina, la terapia cuando procede y la oración constante forman un entramado que sostiene la sanidad. Antes de concluir, quiero proponerte algo concreto como acto de fe y comunidad. Escribe ahora tu nombre en los comentarios, si prefieres solo el primero, y junto a él el nombre de una persona por la que te comprometes a orar esta semana. No lo hagas por espectáculo, hazlo como pacto. Este es mi primer paso de limpieza. Esta es mi promesa de empezar a identificar y reemplazar. Si no puedes escribir en público, al menos escríbelo en tu cuaderno y guárdalo. Ese acto de nombrar en compañía transforma la resolución en alianza. Y ahora, si lo deseas, únete a mí en una oración breve. Pide al Señor con palabras sencillas, honestas. Si en algún momento necesitas acompañamiento profesional, busca ayuda. Decirlo no te quita fe, te da sabiduría. Recuerda siempre, la sanidad no es obligación humana sola, es colaboración con aquel que nos hizo. Vamos a orar. Señor, Padre misericordioso, venimos delante de ti con la honestidad de quienes ya no pueden sostener más el peso de pensamientos que destruyen. Tú conoces cada rincón de nuestra mente, cada recuerdo que nos despierta de noche, cada voz que nos acusa. Te pedimos que no te apartes de nosotros en la lucha. Renueva nuestras mentes según tu verdad. Cuando la culpa nos visite, pon tu gracia. Cuando la vergüenza intente gobernar, trae tu libertad. Te pedimos por la sabiduría para identificar lo que nos perjudica, la valentía para confrontarlo, la constancia para reemplazarlo y la ternura para aceptar ayuda. Envía tu Espíritu para que habite nuestras habitaciones interiores y no nos deje vacíos ni desprotegidos. Danos compañeros de camino que nos sostengan y la humildad para pedir ayuda profesional cuando sea necesario. No prometemos perfección, pedimos progreso. Que tu paz guarde nuestras mentes en Cristo Jesús. En su nombre pedimos y agradecemos. Amén. Que la bendición del Dios que renueva la mente te acompañe hoy. Que encuentres palabras para nombrar la sombra, fuerzas para confrontarla, verdades para reemplazarla y manos amigas
que te ayuden a limpiar la casa. Si hoy piensas todo está perdido, recuerda que la historia de Nahara empieza donde tú puedes empezar ahora, con una pluma, una verdad y una comunidad. Escribe tu nombre como pacto en los comentarios y el nombre de una persona por la que hoy vas a orar. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que no está solo, que Dios puede y quiere sanar la mente cuando todo parece perdido. Sigue practicando los pasos: identificar, confrontar, reemplazar, llenar y perseverar. Vuelve a este mensaje cuando lo necesites. Mantén la mirada en la gracia. Persevera en la disciplina. Confía en la presencia del Espíritu. Tu mente puede ser sanada, y el camino empieza con un gesto. Hoy di en voz baja: Señor, limpia mi mente.